¿Sí? Bien, estamos grabando esta segunda parte. Pregunta del millón, ¿para qué se usan las ecuaciones diferenciales? Bien. Vamos a empezar por recordar qué es una derivada. ¿Qué es una derivada? Acuérdense que yo los estoy mirando a ustedes. ¿Qué es una derivada? Geométricamente es la pendiente de la recta tangente en un punto. Bien. Pero no geométricamente. ¿Qué es una derivada? Es, por así decirlo, el cambio de una variable con respecto de la otra. Correcto, Milagros. Es la variación, el tipo, la tasa de cambio de una variable respecto de la otra. ¿Sí? Es la rapidez con que una variable cambia respecto de otra. ¿Se entiende? Entonces, con ese concepto, fíjense que en casi todas las ciencias se presentan este tipo de situaciones de una variable que cambia respecto de otra. Generalmente puede ser respecto del tiempo, ese es en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces yo puedo hablar de cómo cambia la concentración de un producto en el tiempo. Yo puedo hablar de cómo crece un capital en el tiempo. Yo puedo hablar del crecimiento de un embrión en el tiempo, de una colonia de bacterias en el tiempo. Estoy hablando de derivadas. Y cada vez que yo estoy frente a una situación donde yo tengo que analizar una derivada, tengo una ecuación diferencial. Así que las ecuaciones diferenciales están por donde quiera. Solo hay que saber verlas. Están en todos lados. Ahora, por ejemplo, vamos a ver. El primer ejemplo de aplicación que les voy a dar de estas ecuaciones diferenciales a las ciencias de la salud son algo que ustedes conocen. Las reacciones cinéticas de primer orden. Profe, no alcanzo a ver lo que usted escribe. ¿Puede bajar un poquito la cámara? Subirla, digo, un poquito. Si subo la cámara, se me sube el fondo. Ahí está. Reacciones cinéticas de primer orden. Ese es un tema que ustedes ven. ¿Y qué son las reacciones cinéticas? ¿A qué me refiero yo cuando hablo de una reacción cinética? A la rapidez con la que ocurren las A reacciones. la rapidez con la que ocurren las reacciones. Y ustedes, a ver, los que ya la han cursado lo saben, pero los que no la han cursado, ¿pueden visualizar situaciones en donde les interesa saber la rapidez con que ocurre algo? ¿Puede ser interesante o importante saber la rapidez con que ocurre una reacción? Sí, cuando Sí, ocurren profe. reacciones químicas y demás. Bueno, pero ¿para qué, por ejemplo? La vida media. Para detectar, ¿Pero para qué más? para detectar una infección, unas bacterias. Para detectar qué tan rápido evoluciona algo. Bueno, ese podría ser una. Pero a ver, los que estudian farmacia, ¿sí? El efecto de un... Ajá, el efecto de un medicamento. Claro. Es decir, la velocidad en que ocurre el efecto farmacológico que actúa un medicamento. Entonces puede ser interesante que yo quiera saber o que quiera diseñarlo de manera que la velocidad sea mínima, ¿sí? O máxima. ¿Cuál de las dos? En ese caso. Máxima. Máxima. Ahora, si yo estoy analizando
los factores que intervienen en la descomposición de la carne o de un alimento, ¿sí? Por ahí lo que quiero es que la descomposición ocurra lo más lento posible para que el alimento dure más tiempo fresco, ¿sí? Entonces, la velocidad de las reacciones es algo que los que no la han estudiado ya la van a estudiar, ¿sí? Y los que ya la han estudiado saben que hay distintos órdenes de reacciones cinéticas. Nosotros nos vamos a concentrar en las reacciones cinéticas de primer orden. Los que ya la han estudiado, ¿cuál es la característica de las reacciones cinéticas de primer orden? No la ha estudiado nadie todavía. Bien, partamos de ahí. En este tipo de reacciones, la velocidad de reacción de una especie depende exclusivamente de su concentración y es independiente de la concentración de las demás especies. ¿Sí? ¿Y cómo se define la velocidad de una reacción química? Estamos hablando de velocidad. ¿Cómo se define la velocidad de una reacción química? Como la cantidad de sustancias formadas. En el tiempo, por unidad de tiempo. Por sustancia formada o transformada, depende de dónde estemos mirando la reacción. Si estamos tomando de referencia el reactivo o si estamos tomando de referencia el producto. Entonces, las reacciones cinéticas de primer orden son aquellas donde la velocidad de reacción depende exclusivamente de la concentración que tenga el producto. Lo que acabamos de hacer es eso que pusimos en palabras, eso que vemos en el laboratorio, lo escribimos, lo modelizamos matemáticamente. Esta derivada de la concentración en función del tiempo me está indicando la velocidad de reacción. Y dijimos que en las cinéticas de primer orden solo depende de la concentración del producto. ¿Se entiende? Bien. A ver, los más bichos, ¿cómo se transforma? Este signo quiere decir proporcional en matemática. ¿Cómo se transforma una proporcionalidad en una igualdad en matemática? Yo digo, esta variable es proporcional a esa. La velocidad depende de la concentración, o sea que es proporcional. ¿Cómo se transforma? Igualando. En una igualación, bien Macarena, multiplicando por una constante. Es decir, que la derivada de la concentración del producto respecto del tiempo es igual a K por la constante inicial. ¿Sí? Perdón, la concentración inicial de A. Ahora, eso que tengo ahí, estimados, ¿qué es? ¿Cómo, estimado? Estimados, queridos, amados. Ah, pensé que lo decía de bueno, ¿no? No se enoje. No me voy a enojar. Una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. Chao, aparecieron las ecuaciones diferenciales. Claro que sí. Las ecuaciones diferenciales están en todos lados. Bien. Hay una cosa que queda claro. ¿Qué signo tiene K? ¿Es positivo o negativo? Es positivo, siempre positivo. Es negativo. Es negativo. ¿Por qué? Porque a medida que va ocurriendo la reacción, va disminuyendo la concentración de esa especie. ¿Sí? Se va transformando. Entonces es negativo. Bueno, muy bien. O sea que yo lo puedo poner directamente como esto. Bien. Esta es una EDO de variables separables.
¿Lo ven? O sea que yo puedo decir que el diferencial de la concentración de A sobre la concentración de A es igual a menos K por el diferencial tiempo. Y ahí separé las variables. ¿Está? Entonces ya puedo integrar esta EDO. Y si la integro, ¿qué me va a dar? ¿Cuál es la integral del diferencial de concentración de A sobre concentración de A? Concentración de A. El logaritmo de la concentración de A. Gracias. El logaritmo de la concentración de A. No importa si me ponen A, concentración, X. Yo ya sé integrales. Y eso es igual a menos K, porque es una constante, sale afuera, y la integral del diferencial T es T. Más C. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale la concentración de A, ¿cómo despejo ese logaritmo? Como E al otro lado elevado a menos K por T más C. Muy bien, Fiorella. E a la menos KT más C. Muy bien. Acá tengo una suma de exponentes. Eso significa que tengo la misma base multiplicada. ¿Sí? ¿Sí? Sí. C es una constante. E elevado a la C es otra constante. ¿Sí? Así que esto lo puedo escribir como C por E a la menos KT. Y esa es la solución general de mi ecuación diferencial. Ahora, si yo le aplico las condiciones iniciales, ¿cuáles eran las condiciones iniciales? Es decir, acuérdense que T es el tiempo. ¿Qué pasa cuando el tiempo es 0? ¿Qué pasa con la concentración? ¿Qué tengo? La concentración. También va a ser 0 la concentración. La concentración inicial. Cuando el tiempo es 0, la concentración es la concentración inicial. A sub 0. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo en la ecuación las condiciones, estas que son las condiciones iniciales o de entorno, la concentración inicial de A es igual a C por E a la menos K por 0. E a la menos K por 0 es 1. O sea que C me queda igual a la concentración inicial. Luego, si reemplazo en la solución general, me queda que la concentración de la especie A es igual a la concentración inicial de la especie por E a la menos K. Esa ecuación, si no la han visto, la van a ver, es la ecuación que caracteriza las reacciones cinéticas del primer orden. ¿Alguno ya la vio? ¿Ninguno? Yo la leí en el apunte. Bueno. Profe, esto no lo vimos en el semestre pasado o algo parecido. Ah, eso es otra cosa. Pero en química, cuando vean cinética química y vean las reacciones cinéticas, a ustedes le van a decir, esta es la reacción.
Y ustedes van a decir, ah, yo ya sé de dónde sale eso. Sale acá. No es porque se lo inventó la profe. Es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Vieron? Ahora viene una parte muy interesante. K es lo que se llama coeficiente de velocidad específica. ¿Qué es lo que pasa con K? Generalmente no se conoce. Es decir, yo tengo esta ecuación muy bonita, pero generalmente no se conoce el valor de K para una especie en particular. Entonces, ¿qué hacen los químicos para encontrar el valor de K? ¿Cómo hacen? ¿Se les ocurre? Dejan que ocurra la reacción por X cantidad de tiempo, entonces como ya tienen el valor de tiempo, lo sustituyen en la ecuación. Más o menos. Despejan K aplicando logaritmo. Más o menos. Lautaro. Si yo aplico logaritmo natural a ambos miembros de esta ecuación, ¿sí? Me va a quedar que el logaritmo natural de la concentración de A es igual al logaritmo natural de la concentración inicial más el logaritmo natural de E a la menos KT. ¿Sí? El logaritmo natural de E a la menos KT es directamente menos KT. Así que me queda igual a logaritmo natural de la concentración inicial menos KT igual al logaritmo natural de la concentración de A. ¿Sí? ¿Y por qué hacen eso? Esto que tengo acá, donde mis variables son la concentración A y el tiempo, porque esto es la concentración inicial, es un valor que yo tengo. Cuando empezó el proceso, yo tengo la concentración de la especie. Y K, que es una constante, no la conozco, pero es una constante. Esta es una función de T y de la concentración A. Esto que tengo acá es la ecuación de ¿qué? A ver si la ven. Esto es un número. Una recta. Alguien ha leído los apuntes. Bien, es la ecuación de una recta. Esta es la ecuación de una recta. ¿De quién? Del logaritmo de A. Esta es mi I. Esta es mi I. Esto es un número menos KT, o sea, es la ecuación de una recta donde ¿cuánto vale la pendiente? ¿Cuál es? Logaritmo natural de A sub 0. No. ¿Cuál es la pendiente de esta ecuación? La K. Menos K. Menos K. Acuérdense que en la ecuación de una recta, el término independiente, B, es la ordenada al origen. Y la pendiente es lo que multiplicaba la X. Acá mi X es el tiempo. ¿Sí? Entonces, menos K es la pendiente de esa recta. Acá tengo un lindo ejercicio que me ha cedido el profesor Quintero. Después de descansarme y gastarme diciendo de que mis alumnos no sabían reconocer la ecuación de una recta cuando la veían. O sea, me pegó acá en el cuore, ¿no es cierto? ¿Cómo no van a saber?
Y se les muestro la ecuación de una recta y no saben, ni siquiera saben lo que es una pendiente. Pero bueno, él amablemente me dio un ejercicio para que vean ustedes cómo se hace en el laboratorio la averiguación del coeficiente de velocidad específica. Entonces me dio una tabla con los tiempos de descomposición del azometano. ¿Sí? Y la tabla me dice, este es el tiempo, esta es la concentración del azometano, que no pienso escribirla porque es una fórmula asquerosa. ¿Sí? Bueno, se las voy a escribir porque no se las voy a pedir a ustedes. No sé cómo les puede gustar eso. ¿Sí? Y voy a escribir cuál es el logaritmo natural del azometano. ¿Sí? Del CH3 menos nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y le han tomado al tiempo en minutos para los tiempos 0, 10, 20, 33, 46 y 65 minutos. La concentración acá les dio 1,21, 1,04, 0,88, 0,706, 0,575 y 0,434. Ustedes, por favor, calcúlenme los logaritmos naturales de esos números, porque la fórmula está el logaritmo natural de la concentración. Y díganme los valores, por favor. Menos 4,41. Menos 4,57. Menos 4,73. Menos 4,95. Y miren, Menos 5,16. Y menos 5,44. menos 5,44. Muchas gracias. Bien. Fíjense que tiene los valores de t y los valores del logaritmo, que son los que tengo acá. Evidentemente, ¿cuál va a ser la concentración inicial? Menos, no, 1,21. 1,21. ¿Y el logaritmo de eso cuánto me da? Menos 4,41. ¿Sí? O sea, este valor, ¿ven que lo tengo, que es un número? Es este que está acá. El logaritmo de la concentración inicial. ¿Tengo el logaritmo de A? Sí. ¿Tengo el tiempo? Sí. No tengo K. Pero no importa, eso no me impide graficarlo, porque yo tengo los puntos. O sea que si acá pongo el tiempo y acá pongo el logaritmo de la concentración del producto ese, del azometano, puedo graficar estos puntos. ¿Sí?
Supónganse que vamos, la escala se la puedo dar yo. Entonces yo puedo, por ejemplo, ir al revés. ¿Qué me impide a mí hacerlo al revés? Algo que los químicos están muy acostumbrados a hacer. Es decir, bueno, yo voy a decir que acá es menos 5. O ahí arranco en menos 5, este eje. Y este lo arranco en 0. Entonces yo acá voy a decir 0 de tiempo, 10, 20, 30, 33 estará por acá, y este es 40, y este es 50. Profe, y este los es logaritmos 60. esos, ¿son los logaritmos de 1,21, de 1,04 y todo eso? Y este es 65 por acá, claro. No da Este eso. será 46. Es porque está elevado por 10 a la menos 2. Ah, sí, la concentración puede ser que esté por 10 a la menos 2, sí. Bien. Yo puedo graficar los puntos. Puedo hacer la escala acá, arrancar en menos 5. Lo tienen en los apuntes, ¿no es cierto? Y llegar, no sé, a menos 2, menos 1, al revés. ¿Y qué me va a dar? Puntos. Esos puntos. Esos puntos son experimentales. ¿Y qué es lo que pasa con los puntos experimentales? Por lo general, no me dan, no están todos alineados en una sola recta. No, sino que están cercanos a una recta. ¿Sí? O sea, supónganse, si esta es la recta teórica, este punto me da acá, este me da arriba, este me da abajo, este me da abajo, este me da arriba. Son experimentales. Matemáticamente, hay una forma de encontrar la recta que deja exactamente la misma cantidad de puntos arriba que abajo y a la misma distancia, o sea, una recta de aproximación. Eso se llama, que lo van a ver en estadística, aproximación lineal. Pero, según me ha contado acá el profe Quintero, los químicos normalmente no se toman tanto trabajo. Toman 2 puntos y encuentran la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos. Por ejemplo, podemos tomar este punto y este punto. ¿Sí? Tengo mi X, tengo mi Y, y puedo encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos. Si tan siquiera me acordara o supiera de alguna fórmula de la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, ¿no? ¿La habrá? Cosa de mandinga, che. ¿Habrá una recta que pasa por esos 2 puntos? Sí. Bueno, sáquenla. Sáquenla. Así no me siento tan mal y ya no me gasta más Quintero. Da menos 0,016. ¿Qué cosa? K. No, pero quiero la recta que pasa por esos 2 puntos. Profe, el tipo en 10 es menos 4,57. Menos 4,57. No quiero que me den la recta que pasa por esos 2 puntos. O sea, que me den la recta de la forma I igual MX más B. Esta es la forma. Obviamente, va a ser logaritmo de A, que es mi I, igual a, y en vez de X será T.
Se le acabaron los libros. Profe, ahí la estoy sacando. Muy bien. Si no me equivoco, da menos 0,016x P. menos 4,41. No X. Ah, bueno, P. Claro, porque el primero que consideraste es 0. Sí, a mí también me dio lo mismo. Bien. Si ustedes representan esa recta, en vez del logaritmo de A, pónganle I, y lo pueden hacer, no sé, en el GeoGebra o en cualquiera, le va a dar una recta que va a pasar por estos dos puntos y va a pasar cercano a los otros puntos. Por eso se llama una recta, una aproximación lineal. ¿Sí? ¿Está? Profe, si usted nos da ejercicio para sacar esto, hay que hacer todo eso y usar la ecuación de la recta que pasa por los puntos y todo eso. Voy a contestar esa pregunta en dos partes. Yo no te voy a dar ejercicios de ese tipo. Esos ejercicios te lo van a dar en química. Y sí, tenés que hacer eso. Tenés que usar la ecuación de la recta que pasa por los puntos, pero yo no voy a hacer el malo. El malo va a ser ese señor de barbita ahí, y bien arregladito y bien fachero. Ese va a ser el malo, no yo. Yo lo que te voy a dar, si eso es una reacción cinética para que vos calcules. ¿Sí? Que usa bufanda, sí. Bufanda, le gustan los pañuelos también. Bien. ¿Se entendió? A ver, este tema no tiene nada que ver con la ecuación diferencial. Ustedes me pueden decir, pero esto no es una ecuación diferencial. No. Este tema se lo doy porque estoy cansado de que me descanse. El flaco que me diga, che, no saben reconocer que esto es una recta. No saben ver una pendiente. Le cambiás la X por T y la Y por logaritmo y los perdiste. Digo, no, no puede ser. Entonces me anticipo y ya se los enseño. Ya lo vieron, ya lo entendieron. Entonces cuando lo vean en química van a decir, Iki Quintero, como ya es, va a decir, ¿y esto ustedes saben qué es? Van a decir, es una recta, profe. ¡Chao! ¡Sacala al ángulo! Bueno, profe, ya sé que cuando Quinteros nos muestre cualquier ecuación, yo le tengo que contestar, es una ecuación de una recta, cosa de atinarla algún día. Trata de que sea una recta cuando te lo muestre. Bien. Muy bien. Pero ya vimos cómo las reacciones cinéticas del primer orden son el resultado de resolver una ecuación diferencial. ¿Ok? Muy bien. Otra aplicación de las ecuaciones diferenciales que a ustedes les interesan o las ven, desintegración radioactiva. ¿Qué es la desintegración radioactiva? La vida media de un compuesto. No. Está relacionado, pero eso no es la desintegración. ¿Qué es la desintegración radioactiva? El número de átomos que se desintegran por unidad de tiempo. ¿Y por qué se desintegran?
Por la radioactividad. Claro, es decir, hay elementos justamente que se llaman radioactivos que se van desintegrando con el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración o el número de... Yo tengo una cierta cantidad de átomos de una sustancia radioactiva. El número de átomos que voy a tener después de un cierto tiempo va a ser menor que el que tengo originalmente, ¿sí? Es decir, la velocidad con que los átomos se desintegran va a depender de la cantidad de átomos que yo tenga. Si n es el número de átomos que yo tengo, eso es proporcional a la cantidad que yo tengo, ¿sí? Y ya sabemos que una proporcionalidad se transforma en una igualdad si yo multiplico por una constante. Que como la cantidad que voy a tener después de un tiempo es menor que la original, esa constante es negativa. Y como ven, es similar a la ecuación que vimos recién para reacciones cinéticas del primer orden. Es la misma ecuación matemática. ¿Lo ven? O sea, el modelo matemático que representa esa situación es exactamente el mismo. De cosas totalmente distintas. Entonces, ustedes me pueden decir, porque ya saben, cuál va a ser la solución de esta ecuación diferencial cuando aplique las condiciones iniciales. La cantidad de átomos que yo voy a tener después de un cierto tiempo va a ser igual a ¿qué? ¿Al número de átomos iniciales? A la cantidad inicial Por E menos K por T. O sea, arriba. Muy bien. ¿Ven? Y esa será la constante de desintegración que dependerá del elemento en cuestión. ¿Sí? Fíjense cómo dos fenómenos totalmente distintos en su naturaleza tienen la misma expresión matemática, porque tienen la misma forma de modelizarse. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Hay alguna explicación, profe, para ese tipo de relaciones? ¿Hay algún tipo de qué? ¿De explicación para esas relaciones? ¿Explicación de la similitud? Claro. La única explicación que hay es matemática. Es decir, ambas situaciones dependen únicamente de, en un caso, la concentración inicial de un producto y en otro caso la cantidad de átomos iniciales. ¿Sí? Nada más. Entonces eso matemáticamente es el mismo modelo. Es ese. Y ese lo podrías tomar para otros casos similares. O al revés, como ya vamos a ver. Al revés en el sentido que K no sea negativo, sino que sea positivo y vaya aumentando la cantidad. Creo que con los medicamentos también se utiliza. ¿En qué sentido con los medicamentos, Darío? Para saber cuándo abandonan el cuerpo. O sea, cuándo ya dejan de hacer efecto. Claro, si solo depende de la cantidad inicial de medicamento que vos ingeriste. ¿Sí? Sí, ahí lo tenés. Tiene el mismo modelo matemático. ¿Ven? Bueno, pero esto nos trae aparejado otro tema que es lo que mencionaba Lautaro, que es el de vida media.
¿A qué se le llama vida media de una sustancia radioactiva? Lo máximo que va a alcanzar. No. Es el tiempo que tarda en que la cantidad de átomos sea la mitad de la actual. Perfecto. La vida media, exactamente, es el tiempo que demora una sustancia en desintegrarse a la mitad. ¿Sí? Eso depende del elemento. O sea, el carbono 14 son un poco más de 5.000 años. Sí, 5.000 años. Hay sustancias radioactivas, qué sé yo. El uranio son más de 4.000 millones de años. Hay otras sustancias que demoran mucho menos. La vida media es menor, qué sé yo. Uno de los isótopos del radón es 3,8 días. ¿Sí? El radón 222, o sea, la vida media del radón 222 es 3,8 días. Ahora, ¿cuál es el concepto de vida media? ¿Qué quiere decir que una sustancia, yo tengo una cierta cantidad de átomos de radón 222 y que a los 3,8 días tengo la mitad, entonces quiere decir que a los 7 días desapareció el radón, ya no tengo más? No, voy a tener un cuarto. Ah, es decir, supónganse que yo parto de una cantidad ficticia de 1. Tengo 1, no importa qué, un mol, un átomo, no importa, de radón 222. Al día 0, ¿ok? A los 3,8 días, ¿cuánto voy a tener de radón? La mitad. 3,8 días más, o sea, a los 7,2 días, voy a tener la mitad de lo que ya tengo, o sea, 0,25. 3,8 días más, o sea... 7,6, no 7,2. Ah, bueno, que soy malo. Para sumar soy pésimo. 8 y 6, 14. 7 y 3, 10 y 1, 11. A los 11,4 días voy a tener la mitad de esto. ¿Sí? ¿Está? Es decir, que siempre cuando pase este periodo, no es que se me va a desaparecer. No, tengo la mitad de lo que tengo. Y si la mitad y lo que tenía era la mitad de lo anterior, voy disminuyendo progresivamente. Entonces quiere decir que si yo hago un pequeño gráfico, donde supónganse que esto convenientemente lo voy a tomar como 3,8. Este es el tiempo en días. ¿Sí? Entonces, acá va a ser 7,6, acá va a ser 11,4, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo arranco de 1. Esto es la cantidad. 1. A los 3,8 días tengo la mitad. A los 7,6 días tengo la mitad de eso. A los 11,4 días tengo la mitad de eso. A los... Nunca se va a desaparecer. Se va a desaparecer. Va a ser una asíntota. Va a ser asintótico. Muy bien. Va a ser asintótico. ¿Sí? Y bueno, perdón, arranqué en 1, ¿no es cierto? Porque en el tiempo 0 está en 1. Va a ser asintótica. Eso es lo que significa la vida media. ¿Sí? O sea, en algún momento va a terminar desapareciendo. Pero, ¿cuándo? ¿Puedo saberlo? ¿Sí? Con esto. Puedo saberlo cuándo va a ser 0.
Tengo que tener K, obviamente. Entonces, fíjense, cosas interesantes de la vida media. Yo parto acá de una reacción cinética del primer orden, que tiene una expresión similar, y yo digo, si el tiempo que yo considero es la vida media, ¿sí? La cantidad que voy a tener de sustancia va a ser la mitad de la cantidad inicial. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se quedaron ahí pendientes. Sí. Bien, entonces, reemplazando en la ecuación me queda que la cantidad inicial dividido 2 es igual a la cantidad inicial por E a la menos K T. Chao. O sea que, ¿qué? Despejen de acá el tiempo este, acuérdense, perdón, le llamamos vida media. Despejen de acá vida media. De esta ecuación, que ya se las empecé a despejar, despéjenme vida media. Profe, quedaría vida media igual al logaritmo de 2 sobre K. Claro, Agustina. Muy rápida para despejar. Es que estoy leyendo la teoría, por eso le pregunté. ¡Qué trucha! Sí, me queda que la vida media es igual a, ¿me dijiste? Menos el logaritmo de 2. ¿Cuánto me dijiste? De 2 sobre K. Sobre K. ¿Sí? Muy bien. Esa ecuación que ustedes la van a usar en química salió de acá. Una ecuación diferencial. Y fíjense algo muy importante, y no es un detalle menor. La vida media no depende de la cantidad inicial de una sustancia. Depende de la constante de esa sustancia, de la K de esa sustancia. Entonces, yo con esta ecuación me sirve tanto para encontrar la vida media como, si tengo la vida media, para encontrar el valor de K. Ahí en el apunte que ustedes están leyendo, vieron que yo usé el dato de la vida media del carbono 14 para sacar el valor de K del carbono 14. ¿Cuál es el K del carbono 14? Agustina, vos que tenés los apuntes. La vida media era, profe, ¿Cuál es 5.700. el K del carbono 14? El logaritmo natural de 2 dividido 5.700 y pico de años. 0,00121. 0, 0,00121. bien. Ese es el K característico del carbono 14. ¿Sí? Y acá viene algo que les va a resultar interesante. Hubo un químico
¿sí? Libby, que inventó un método para datar cosas antiguas. Es decir, para poder, no sé, tomar un pedazo de tela y decir de qué época, de qué año es, utilizando esta propiedad de la vida media y del decaimiento radioactivo del carbono 14. Luego del carbono. Esa es la datación por radiocarbono o por carbono 14. Eso a este tipo en la década del 60, creo, 70, le valió el premio Nobel de Química. O sea, miren el descubrimiento que el tipo hizo, fue muy importante. De hecho, le dieron el premio Nobel. ¿En qué se basó? Él se basó en lo siguiente. El carbono 14 es un isótopo del carbono que se produce por bombardeo de los rayos cósmicos, ¿sí? Dentro de cada compuesto de carbono hay una pequeña partecita, un pequeño porcentaje que es de carbono 14. Entonces, las plantas absorben ese carbono y por tanto absorben esa partecita de carbono 14. Los animales comen plantas, nosotros comemos animales, todos los seres vivos tenemos una partecita de carbono 14 que se mantiene de alguna manera constante, o sea, la ingesta de carbono 14, mientras estamos vivos. Cuando desaparece la vida, ya no hay más, digamos, incorporación de carbono 14. Entonces, yo me muero en este instante, la cantidad de carbono 14 que yo tengo en mi cuerpo se empieza a desintegrar, ¿sí? Antes no se desintegraba, sí, pero antes yo me seguía alimentando y seguía manteniendo el nivel de carbono 14, más o menos. Pero una vez que me morí, no incorporo más carbono 14. Entonces, lo que ya tengo en el momento de muerte es lo que se va a desintegrar. Esa va a ser la masa inicial de carbono 14. Entonces, si yo agarro un fósil y determino la cantidad de carbono 14 que tiene ese fósil en ese momento, ¿sí? Por esa relación química que yo les digo de porcentaje de carbono que hay, yo puedo sacar cuánto carbono 14 había en ese ser en el momento que falleció, en el momento que dejó de existir. ¿Por qué? Porque el resto del carbono que tiene ese cuerpo es estable, ¿sí? No se descompone, no se desintegra. Entonces, supónganse que yo le diga, no sé, el 1% de carbono que tiene un ser vivo es carbono 14. Bueno, si tiene 10 gramos de carbono, el 1% era la cantidad de carbono 14 que tenía en el momento que falleció. Si yo lo mido ahora, la cantidad de carbono 14 que tiene, yo puedo sacar por la relación entre los dos, por la ecuación que acabo de borrar, cuánto tiempo pasó para que esa cantidad inicial de carbono 14 se redujera a la actual, con la desintegración radioactiva. Entonces es una forma de poder saber la fecha en que eso dejó de existir. ¿Se entendió o fue muy complicado? La gata no entendió nada, me parece. Se entendió, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno. Sí, muy bueno. Ni más ni menos le valió el premio Nobel a este señor, así que importante era. ¿Sí? Y fíjense una cosa. En la década del... no me
acuerdo. Bueno, pero están los apuntes. Creo que del 80. El Vaticano autorizó por primera vez a analizar la sábana santa. La sábana santa es una sábana que está en una iglesia en Italia, creo que en Turín, que supuestamente era la sábana que cubrió el cuerpo de Cristo cuando falleció y que después de un tiempo descubrieron que era como que estaba ahí, era una radiografía, o sea, le sacaron una foto y en el negativo se veía la figura de Cristo. ¿Sí? Entonces lo tomaron como algo milagroso. Pero obviamente la iglesia nunca dejó que se analizara. En la década del 80 sí permitieron que se analizaran y lo hicieron varios laboratorios, no uno solo. ¿Quién vio ese documental? Ah, Macarena, sí. Hicieron varios laboratorios, lo analizaron. ¿Y qué descubrieron? A ver, lo voy a buscar, porque no me lo acuerdo de memoria eso. ¿Qué está? Descubrieron que los tejidos que habían observado tenían entre un 92 y un 93% del valor inicial del carbono 14. Entre un 92 y un 93% del valor inicial del carbono 14. Es decir, ¿sí? O sea que la cantidad en el tiempo t era entre 0,92 N0 y 0,93 N0 del valor inicial. ¿Ok? Bien. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros ya sabemos que N es igual a N0 por E a la menos KT. Y tengo el K del carbono 14. Lo calcularon ustedes recién. Entonces yo puedo sacar el tiempo. ¿Sí? ¿Lo ven? Sáquenlo con 0,92 y después sáquenlo con 0,93. ¿Cómo hacen? Reemplazan en la ecuación. El N0 se le va a cancelar. Y despejan con logaritmo y saquen el tiempo. Y después de esto nos tomamos un recreo. Dale. Marti, ¿estás dormida? Te veo tan cómoda ahí apoyada que digo, ya se durmió la Martina. ¿Cuánto les digo? Me están mirando a mí y yo estoy esperando el resultado. Esas ecuaciones ya las saben despejar porque las vieron en el curso pasado. Entre 689 y 599.
años. Quiere decir, sí, el estudio, a ver, ¿cuándo fue que se hizo? 1988. El estudio se hizo en 1988. Quiere decir que esa sábana es entre estos 2 años. ¿Cuánto? 1389 y 1299. O sea, que la sábana es entre el 1299 y el 1399. 1389. Ese es el intervalo. Pero no se había dado por nulo ese experimento por culpa de los incendios que habían pasado en el lugar. No sé. Eso es lo que dio. Lo demás, Eso es el tiempo que pasó desde el acontecimiento ese. ese es el tiempo que pasó, esa es la antigüedad que tiene la tela. Lo otro ya corre por una cuestión de fe, pero científicamente la antigüedad que tiene esa tela es de ese año, entre 1299 y 1389. Lo demás es una cuestión de fe y no me voy a poner acá a discutir esto. Estamos viendo nada más cómo se aplicó un método científico para analizar eso. Ya, pero o sea, a lo que yo voy es que se había dado por nulo esos experimentos porque con los incendios que habían habido en el lugar donde estaba la tela, se había contaminado con más carbono 14, entonces no se podía saber cuál era el carbono 14 inicial. Bueno. Eso es lo que yo me acuerdo de haber visto en el documental. Está bien. Lo tomo como válido. Acá no me interesa entrar en una controversia. Lo único que me interesa es ver un caso concreto de cómo se utiliza el decaimiento radioactivo para analizar o para datar un objeto antiguo. ¿Sí? Nada más, no me interesa entrar en controversia religiosa ni de creencia. ¿Se entiende? Bien. Vamos a tomar un recreo